Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Estamos viendo el libro de Romanos expositivamente, versículo por versículo. Ya hemos avanzado los primeros cuatro capítulos. Entramos al capítulo 5 para ver los beneficios de la justificación. Y hoy vamos a ver la manifestación del verdadero amor. Romanos 5, 6 al 8, la manifestación del verdadero amor. Dice Romanos 5, 6 al 8, y luego vamos a orar. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Dios amoroso. Has manifestado el verdadero amor, el amor genuino, el amor puro. Te damos gracias, Señor. Mira este día soleado que tú nos has regalado el día de hoy. Señor, que nos gocemos en tu palabra, que podamos ver el destello de tu amor y no haya alguna otra cosa que opaque nuestro gozo, que opaque nuestros deseos de glorificarte con nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que el Espíritu Santo aplique el Evangelio en nuestra vida, tu palabra, y que manifestemos a Cristo en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo, en estos versículos, en los versículos 6 al 8 del capítulo 5 de Romanos, asigna una razón o una argumentación del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 6 inicia con un porqué. Esa preposición porque asigna una razón de ese amor. Asigna una razón de lo que es ese amor, de por qué no nos avergonzamos de pasar pruebas, de por qué no nos avergonzamos de esa esperanza de gloria. Mis hermanos, nosotros amamos a Dios. Si tú eres creyente, tú amas a Dios. ¿Por qué amas a Dios? Bueno, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. En el momento en que creíste, Dios te dio el Espíritu Santo. Y con el Espíritu derramó su amor en ti. De manera que Dios no derramó el amor a Dios, sino el amor de ¿quién? El amor perteneciente a Dios. Es el amor de Dios, por eso que Dios derramó en nosotros, y por eso amamos a Dios. Y es ese amor, o el carácter de ese amor, el que Pablo va a describir o va a argumentar en los versículos 6 al 8 del capítulo 5. Mis hermanos, el amor de Dios es totalmente diferente al amor humano. El amor de Dios es totalmente diferente al amor humano. De hecho, mis hermanos, todos nosotros amamos naturalmente. Tenemos un amor natural en nosotros, porque el amor que hay en nosotros, natural, es parte de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero por causa del pecado, ese amor se distorsionó, ese amor se corrompió. Nosotros, de forma natural, amamos y somos amados por otros, pero de una forma muy diferente a como Dios ama. Nosotros amamos a los que son amables, nosotros amamos a nuestros familiares, nosotros amamos a nuestros amigos, etc. Pero es un amor egoísta. El amor del hombre es un amor egoísta. Algunos dicen, yo te amo porque tú me amas. O yo te amo porque tú me haces feliz. Por eso es un amor egoísta. Es un amor limitado porque se da a unos y a otros no. No se da al enemigo. Es un amor parcial.
Es un amor parcial que se da en cierta cantidad a uno, en cierta cantidad al otro. Más a uno, menos al otro. Pero el amor de Dios es muy diferente. Es muy diferente. Ahora, todos los que han seguido conmigo la lectura de Romanos, hasta este capítulo, hasta este versículo, se habrán dado cuenta de algo. Solo hasta aquí Pablo menciona que, después de 5 capítulos, solo hasta aquí Pablo menciona el amor de Dios. Él dijo en Romanos 1:7 que los creyentes somos ¿qué? Amados de Dios. Si tú eres creyente, tú eres amado de Dios. Pero solo hasta aquí, luego de 4 capítulos, Pablo toca el tema del carácter del amor de Dios en todo lo que él lleva hablando del Evangelio, ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. Pablo no ha hablado del amor de Dios en los capítulos anteriores. Él comenzó a hablar del amor de Dios, del Evangelio, que el Evangelio revela la justicia de Dios. Eso es lo que revela el Evangelio, la justicia de Dios en Cristo, que debe ser recibida por la fe. Es la justicia de Cristo que satisfizo la demanda de la justicia de Dios en la cruz del Calvario, por la cual nosotros podemos ser justos por la fe o podemos ser justificados. Y en estos versículos Pablo va a hablar del amor de Dios. Ese amor que, como describe o como menciona en el versículo 5, fue derramado en nuestros corazones. Y por razón de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, no nos avergonzamos de la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, es muy difícil avergonzarnos de aquello que amamos. Es muy difícil. Si tú te avergüenzas de tu cónyuge, tú no amas a tu cónyuge. Si tú te avergüenzas de tus hijos, tú no amas a tus hijos. Si tú te avergüenzas de tu profesión, tú no amas tu profesión. Pablo dice, hablando luego de las pruebas, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no avergüenza la esperanza? ¿Cuál esperanza? La esperanza de la gloria de Dios. Que así yo esté pasando pruebas, que así yo venga las tribulaciones, sé que esas tribulaciones Dios las ha permitido para ejercitar en mí la paciencia, esperar en Dios, confiando en Dios, dependiendo de Dios. Dios está probando mi carácter a través de ese esperar en Dios. Y está afirmando mi esperanza de la gloria de Dios. Cuando tú sufres pruebas, cuando tú estás en dificultades y no quitas la mirada del Señor, tú lo único que quieres es estar con el Señor. Que el Señor se manifieste. Las pruebas producen paciencia, la paciencia produce esperar, produce carácter probado, el carácter probado produce esperanza, y la esperanza ¿qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado. Nosotros amamos a Dios con su amor. Es así de sencillo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no amábamos a Dios de manera natural. No podemos amar a Dios con el amor natural en nosotros. Porque siempre estaríamos evaluando el amor de Dios por las cosas que yo recibo gratas de Dios, pero no por las pruebas, no por las dificultades. Hay muchas personas que pretenden o que proclaman la fe en Cristo, y cuando entran en pruebas se alejan. Buscan la salida al mundo. Eso manifiesta de que amaban a Dios con el amor humano. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, en tu corazón, hermano, es el que te capacita para que ames a Dios, incluso en la peor circunstancia. Y no te avergüences de Él. No te avergüences de la esperanza de gloria. El creyente no se avergüenza de las pruebas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en su corazón, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿cómo evaluamos el amor de Dios? ¿Cómo evaluamos el amor de Dios? Mis hermanos, nosotros evaluamos el amor de los demás por las cosas o por las acciones de ellos hacia nosotros. ¿No te ha pasado
Tú evalúas el amor de tu cónyuge por lo que hace tu cónyuge por ti, ¿cierto? Evaluamos el amor de nuestro cónyuge por lo que él hace por nosotros, y tal vez algunas veces han dudado de que su cónyuge los ame. Si es así, que dice que me ama, ¿cómo será si no me amara? ¿Alguna vez no han dicho eso? Porque evalúan el amor de su cónyuge, o evaluamos el amor de nuestro cónyuge por lo que él hace por nosotros. Pero, ¿cómo medimos o evaluamos el amor de Dios? Mis hermanos, es increíble, pero muchos creyentes miden el amor de Dios por lo que a diario reciben de Él. Por ejemplo, Dios me ama mucho porque me dio una casa. Dios me ama mucho porque me sanó milagrosamente de una enfermedad. Dios me ama demasiado porque me sacó de mis necesidades, me dio milagrosamente para mis necesidades. Y algunos cuestionan el amor de Dios porque pasan necesidades, pasan persecución, pierden cosas materiales por causa del Evangelio, y pareciera que Dios no interviniera, y cuestionan a Dios. Si Dios me ama, ¿por qué yo paso esto? ¿No han dicho eso? Algunos dicen eso. Pero pensemos por un momento, mis hermanos, en algo. En este país nosotros estamos bien. Tenemos libertad de culto, somos libres de profesar nuestra fe hasta este momento, tenemos los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano normal de este país. Pero ¿qué de los cristianos en Siria, en Somalia o en Nigeria? Son perseguidos, no pueden profesar libremente su fe, son masacrados, torturados y sufren cualquier clase de aflicción, tribulación por causa de ser cristianos. Y si nosotros medimos el amor de Dios por los beneficios que ahora recibimos de Él, ¿qué podemos llegar a pensar? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Que Dios ama más a los cristianos colombianos que a los sirios, a los nigerianos o a los somalíes? Eso es incorrecto, pensar de esa manera. Porque Dios no ama de esa manera. El amor de Dios no es parcial, el amor de Dios no es un amor permisivo, el amor de Dios es un amor perfecto. Él ama a los creyentes colombianos con el mismo amor con que ama a los creyentes en el norte de África. Y en todos ha derramado su amor, porque a todos nos dio de su Espíritu. A todos nos dio el Espíritu, y Él nos da el Espíritu por medida. De manera que no podemos ni medir ni evaluar el amor de Dios por lo que ahora recibimos o experimentamos de Él. Y es por eso, mis hermanos, que es pertinente que hablemos del carácter del amor de Dios, del carácter maravilloso del amor de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que el amor de Dios hacia nosotros no está condicionado a nuestro amor por Él. Repito, el amor de Dios para con nosotros no está condicionado al amor de nosotros para con Él. Dice el versículo 6, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lo primero que debemos resaltar en este versículo es que el amor de Dios se contempla en Cristo. El amor de Dios se manifiesta en Cristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Si tú quieres maravillarte con el amor de Dios, mira a Cristo. No mira lo que Dios puede hacer por ti. Dios puede hacer muchas cosas por ti, pero tú no puedes evaluar el amor de Dios por lo que Dios hace por ti o no hace. Tú tienes que medir, evaluar el amor de Dios por lo que Él ya hizo por ti en Cristo. Por lo que Él ya hizo por ti en Cristo. Hay un pasaje muy conocido por todos, y por ser tan conocido pasamos por alto lo que Él dice. Juan 3:16, todos conocemos este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de tal magnitud. ¿Y cómo lo amó? Que dio a su Hijo unigénito al mundo. Esa es la manifestación del amor de Dios, la manifestación más grande del amor de Dios.
Y dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, el amor de Dios se manifiesta en todo su esplendor, en toda su gloria, en Cristo. Es por eso que dice el versículo 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No podemos medir el amor de Dios por los beneficios materiales que recibimos de Él o por cualquier otra cosa, excepto por la entrega de su Hijo, porque Cristo es la manifestación más grande de su amor. Yo he escuchado a personas decir que desde que se volvieron cristianos les ha ido más mal que antes. Y eso es cierto, mis hermanos. Pero no porque Dios no nos ama. Y llegan a decir, yo no entiendo cómo es que Dios me ama si miren cómo sufro. Esa persona no ha entendido que Dios ya demostró su amor en Cristo para con Él. Esa persona no ha entendido que por causa de la entrega de su Hijo, o en la entrega de su Hijo, la manifestación más grande del amor de Dios, Dios le dio todos los beneficios y todas las bendiciones eternas, resultado de lo que Cristo ya hizo por él en la cruz del Calvario. Yo creo esto, mis hermanos. Yo creo que eso es lo que saben muchos hermanos en África, que están dando su cabeza por causa de la fe y no se están avergonzando. No se están avergonzando. Yo creo que eso es lo que ellos han entendido, que no se avergüenzan de ser cristianos. No están cuestionando el amor de Dios, de que están de un lado al otro corriendo de los grupos terroristas, que están perdiendo sus casas, que están perdiendo sus familias. No se están avergonzando porque están sufriendo la muerte por ser cristianos, porque ellos ya entienden que la manifestación más grande del amor de Dios es Cristo, y que los beneficios de Cristo no se centran únicamente en esta tierra. De hecho, todas las cosas materiales de esta tierra son perecederas, pero los beneficios eternos de Cristo nunca son perecederos. La herencia de la que habla Primera de Pedro 3:4, Primera de Pedro 1:4, perdón, una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros, ¿dónde? En los cielos, guardada para nosotros, y nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Veíamos esta mañana la lectura de Mateo 10:28, que temamos no al que puede matar el cuerpo, sino al que puede tomar nuestra alma y echarla al infierno. Ese no es el diablo, ese es Dios. Dios ya quitó de nosotros el peso de nuestro pecado, ya no va a demandar de nosotros la paga del pecado, porque ya Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que Él pagara por nosotros. Pero, mis hermanos, así como decíamos que nosotros evaluamos o nosotros amamos a los que son amables con nosotros, aquellos que hacen algo por nosotros, el amor de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo murió, o Dios manifestó su amor en Cristo, cuando no podíamos hacer nada para que nos amara. La mayoría de nosotros nos hemos enamorado de alguien por alguna cualidad que hemos visto en esa persona, ya sea física, espiritual o intelectual. ¿O no es así? Tú te enamoraste de tu cónyuge porque tuviste algo en esa persona que te inspiró a enamorarte de ella, ¿cierto que sí? Bueno, algunos no, pero la mayoría sí. Vimos algo en la que ahora es nuestro cónyuge, que nos inspiró un sentimiento de amor por esa persona. Nos enamoramos al punto que aceptamos a esa persona para convivir con ella por el resto de la vida aquí en la tierra. Eso es amor. Pero el amor de Dios es totalmente diferente.
Y si lo comparamos con la forma en que nosotros amamos, es contradictorio. Se contradice, es contradictorio al nuestro. Se contrasta con nuestro amor natural. Porque nosotros necesitamos una inspiración para amar. No había nada que inspirara en nosotros el amor de Dios. Y Dios nos amó. Por eso es contradictorio. No había nada en nosotros que inspirara a Dios a amarnos. Pablo dice en el versículo 6 que éramos ¿qué? Débiles. Pero Cristo, versículo 6, cuando aún éramos ¿qué? Débiles. Es decir, no teníamos fuerza moral para hacer lo bueno. Éramos totalmente incapaces para hacer lo correcto según el estándar de Dios. Tú puedes decir, pero yo hago cosas buenas. Sí, pero Dios dice en Isaías 64:6 que tu justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es decir, que si tú estás haciendo algo correcto ante los ojos de los hombres, puede ser muy correcto, y lo es. Hay filántropos excepcionales. Pero si tú lo haces queriendo acercarte a Dios, queriendo ganar tu salvación, dice la Biblia que eso es un trapo de inmundicia. Esos trapos que envolvían a los leprosos, que cuando el leproso se desenvolvía el trapo, quedaba lleno de pus, de carne podrida. Eso es apenas lo que alcanza a ser una obra de justicia de alguien que quiere impresionar a Dios para obtener su aceptación, porque nosotros éramos débiles, éramos incapaces de hacer lo correcto según el estándar de Dios. Pablo dice en Efesios 2:1-3, antes de mencionar la riqueza de la misericordia de Dios y la grandeza de su amor, que nosotros antes de recibir vida de Dios estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, totalmente impotentes e incapaces para hacer algo que le inspirara a Dios amor. Si tú estás en Cristo, tú estás vivo, pero estás muerto. Y voy a explicar esto. La muerte espiritual se asemeja a la física. Cuando una persona muere, el alma que energiza y vitaliza el cuerpo de esta persona, ¿qué pasa? Se separa del cuerpo y deja totalmente al cuerpo sin vida y totalmente incapaz de responder a cualquier estímulo. Efesios 2:1-3. Cuando una persona muere, el alma que energiza el cuerpo se separa del cuerpo. ¿Y cómo queda el cuerpo? Totalmente incapaz de responder a cualquier estímulo. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Muerto. Está muerto. Tú coges un muerto, le haces cosquillas. Si se ríe, vas a salir, vas a correr, porque eso no es normal. O se está haciendo el muerto. Tú coges un muerto, lleva varios días de muerto. Coges un fuego y le queman los pies. ¿El muerto qué hace? Nada. Porque es totalmente incapaz de responder a cualquier estímulo. Eso es una persona muerta espiritualmente, en la esfera espiritual. El pecado, mis hermanos, la persona que está muerta en delitos y pecados, el pecado le separó de la fuente de la verdadera vida. ¿Cuál es la fuente de la verdadera vida? Dios. Dios es la fuente de la verdadera vida. Dios es la vida. Pero el pecado separó al hombre de Dios. De manera que separado de Dios, el hombre no puede hacer nada para Dios. Mucho menos puede provocarle amor a Dios, porque está separado de Él por delitos y ¿qué? Pecados. Un delito es hacer algo que sabemos que está mal. Por ejemplo, robar en este país es condenado.
No pongamos tan dinero porque yo soy ladrón. Bueno, supongamos que hay una señal de tránsito. La peatonal para todos. Ustedes van a un semáforo, allí hay un muñequito, en el semáforo, cuando está rojo, ¿qué está diciendo? Prohibido pasar. Cuando está verde, sí. Al otro lado hay un policía de tránsito que está para hacer cumplir las normas. Tú ves el muñequito que está en rojo, ya no, pasa, está cometiendo un delito. Porque tú sabes que eso está prohibido, lo cometes. Y pecado es todo intento de hacer algo y errar el blanco. Dios ha establecido el blanco. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos. Sed perfectos porque Dios es santo. El que nos creó es santo. Esa perfección, ninguno de nosotros puede llegar a ella. O nos quedamos cortos o pasamos de largo. Pecamos. Y ese pecado nos separa de Dios. No podemos hacer nada para Dios porque los pecados y los delitos nos impiden. Somos totalmente incapaces de hacer algo. Como un muerto incapaz de servirse una gaseosa y tomársela contento. Porque está muerto. Lo mismo nosotros. El hombre sin Cristo. Pero la persona débil es casi lo mismo. No puede hacer nada para Dios. Débil en el asunto espiritual. Pero Dios dice que fue en esa condición que Cristo murió. Dice el versículo, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. Estando nosotros en esa condición, dice, a su tiempo murió, ¿por qué? Por los impíos. Y ahí vemos otra característica de esos objetos del amor de Dios. No solamente eran débiles, sino también ¿qué? Impíos. La palabra impío significa carente de piedad. Eso significa impío. Una persona impía no tiene temor de Dios. De manera que la conducta del impío es totalmente contraria a Dios. Es una conducta de rebeldía. Y la actitud de los impíos es descrita en Romanos 1:21. Dice Romanos 1:21 que el hombre habiendo conocido a Dios, porque Dios se ha revelado, Él ha revelado sus atributos, eterno poder y deidad, claramente han sido visibles desde la creación del mundo. El hombre, y Dios le dio la capacidad al hombre para que se diera cuenta de la existencia de Dios a través de la creación, se diera cuenta del poder de Dios a través de las cosas creadas. Pero en lugar de glorificarle como a Dios y darle gracias, ¿qué hizo el hombre? Torció la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso hace el impío. Y déjame decir que todos los aquí presentes, que somos hoy creyentes por la gracia de Dios, éramos impíos. Nosotros figurábamos en la lista de Romanos 3, 9 al 20. Pablo pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, porque todos nosotros estamos bajo pecado. Y luego comienza a describir una lista y en el versículo 18 de Romanos 3 dice que nosotros no teníamos temor de Dios, éramos impíos. Pero Cristo a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los débiles, por los impíos. Y eso éramos nosotros. Y un agregado más que vemos en ese versículo acerca del carácter del amor de Dios es que Dios manifestó su amor a su tiempo. En el tiempo que Dios estableció, en el tiempo que Dios decretó antes de la creación, desde la eternidad, Dios determinó el tiempo en que Cristo moriría por nosotros. Y dicho tiempo no estaba condicionado a que nosotros mejoráramos o cambiáramos nuestra actitud. Dios no dijo, pues yo voy a mandar a Cristo cuando ellos cambien. Eso no dijo Dios. Eso no dijo Dios. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan donde nosotros nos hubiéramos dedicado a cambiar los defectos de nuestro cónyuge para enamorarnos de ella o de él? Nos hubiéramos muerto esperando. Pero el amor que sentíamos por esa persona no nos hizo ver sus defectos. O sea, no era que conocíamos sus defectos, no lo podíamos ver, porque hay alguien que dice, hay un dicho que dice que no está en la Biblia ni es bíblico, pero es un dicho. Y yo creo que esto tiene que ver con el amor del hombre, que el amor del hombre es ciego. Porque un día iba caminando por un potrero y tocó pasar unas cuerdas de alambre de púa muy tupidas, y la primera cuerda tenía un espacio más grande donde él pensó que cabría, y se agachó para pasar, y había una planta de dormidera. Los que conocen la dormidera me van a entender, tiene espinas, y se chuzó los ojos y quedó ciego. Eso es el amor del hombre. El amor del hombre es ciego, mis hermanos. Nosotros nos enamoramos de la persona ¿por qué? De nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque no conocíamos sus defectos. No conocíamos sus defectos. Posiblemente si nosotros hubiéramos conocido todos sus defectos, hubiéramos desistido de amar a esa persona, ¿o no? ¿O no? Tal vez diremos, no, pues con ella hasta el fin. Bueno, de pronto podrá existir un caso excepcional por ahí, pero yo creo que si nosotros hubiéramos conocido los defectos, todos los defectos de nuestro cónyuge, hubiéramos desistido de amar a esa persona. Pero no así con Dios. No así con Dios. Dios conocía todos nuestros defectos. Dios nos conocía todos. Él vio que no había ni una sola virtud en nosotros que pudiera decir, por eso los amo. No había nada. Ni tampoco Dios se puso a esperar a que cambiáramos de actitud. Ahora, Dios hubiera tenido todo el tiempo para esperar porque Él es eterno. Pero era imposible que nosotros cambiáramos de actitud por nuestro propio esfuerzo. Era imposible cambiar de actitud. Y fue cuando Cristo, a su tiempo, cuando aún éramos débiles e impíos, Cristo murió por ¿quiénes? Por los débiles y por los impíos. Cuando todavía éramos débiles e impíos, Dios no demandó algún cambio de nosotros, sino que en esa condición de debilidad y de rebeldía contra Dios, Dios manifestó su amor para con nosotros. Y Él no solo dijo los amo, sino que manifestó su amor en Cristo. Ahora, fijémonos por un momento en algo. Cristo murió, ejecutó su obra de amor para hacernos el mayor bien mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido. Hace 2000 años murió Cristo por nosotros. Nosotros aún no existíamos. Ni siquiera en los lomos de nuestro Padre, que tampoco estaba. Hace 2000 años Cristo murió. Dios decretó el tiempo en que Cristo se manifestaría al mundo desde la eternidad, viniendo en el tiempo de Dios, al tiempo de los hombres, para morir por nosotros, 2000 años. Pero desde la eternidad, Dios sabía quiénes íbamos a ser nosotros. ¿Qué joyitas íbamos a ser nosotros? Ahora, Dios con todo su poder hubiera podido obrar en nosotros para que desde nuestro nacimiento hubiéramos sido amables y dignos de su amor, pero no lo hizo. Él sabía que íbamos a ser débiles, Él sabía que íbamos a ser impíos, que nos íbamos a rebelar contra Él, que no le íbamos a adorar, que muchos íbamos a decir, pues yo adoro a Dios a mi manera, o sea, yo tengo un Dios creado a mi imagen. Un Dios que yo me imagino aquí, ese es el que adoro. Él sabía eso.
Dios sabía eso y sin embargo manifestó su amor en Cristo y nos benefició con su amor. Eso, mis hermanos, hace mucho, mucho más excelso y glorioso el amor de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Segundo, no se puede comparar este amor con las proezas que el hombre hace por amor hacia otro. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por quién? Por el bueno. Pablo dice que pudiera existir la remota posibilidad que alguien muera por otra persona, pero difícilmente se puede ver esto. Difícilmente esto puede ocurrir. Uno escucha en las declaraciones de amor decir, mi amor, por ti sería capaz de dar la vida. Pero deberíamos preguntarle a esa persona si piensa lo mismo luego de convivir 2 años con la otra persona y conocerla realmente como es. Yo creo que ya no pensaría igual. Pero aquí, mis hermanos, Pablo está hablando de un caso muy raro que puede darse entre los hombres. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Pudiera existir el caso de que alguien estuviera condenado injustamente, una persona muy importante, de mucho valor e importancia para la humanidad, tal vez algún científico que contribuye al bienestar de las personas, y fuera condenado injustamente a la muerte, y alguien diría, yo ocupo su lugar. Pudiera ser, pero eso es casi imposible que existan esos casos. O pudiera darse el caso, como lo plantea la segunda parte del versículo, que alguno se atreviera a morir por quién? Por el bueno. Con todo pudiera ser que alguno osara de manera atrevida morir por el bueno. Ahora, comparando estos dos casos muy remotos, una persona muriendo por un justo o por alguien bueno, ahora, según los estándares humanos, nosotros podemos decir, fulano está muy bueno. ¿Por qué? Bueno, por lo que hace esto y esto. Pero mis hermanos, Dios dice que no hay bueno, tampoco hay injusto. Pero comparando esos dos casos con la manifestación del amor de Dios, no tienen punto de comparación. No tienen punto de comparación. Porque Cristo no murió por los justos. Cristo no murió por los justos. ¿Sino por quiénes? Por los impíos. Y además Romanos 3 dice, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tampoco murió por el bueno. Porque nosotros estábamos en una condición de debilidad, de total incapacidad para hacer lo bueno. Éramos impíos, sin la menor intención de hacer lo correcto, porque no teníamos temor de Dios. Y sin embargo, cuando estábamos en esa condición, Cristo murió por nosotros como la manifestación más grande del amor de Dios. Ninguno de los aquí presentes, mis hermanos, daríamos nuestra vida por alguien que no hace más que hacernos daño o empeñarse en hacernos mal. Ninguno. Ninguno de los aquí presentes haríamos eso. Y no van a hacer que yo sí, porque no creo. Eso es muy fácil decir con palabras, pero en la acción es totalmente contrario. Sin embargo, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Mis hermanos, no tratemos de racionalizar el amor de Dios para con nosotros. No tratemos de medirlo por lo que nosotros hacemos para merecerlo. Porque nosotros no podemos hacer nada para merecerlo. Dios nos benefició eternamente con su amor cuando no lo merecíamos ni hacíamos nada para ser amados por Él. Es posible que alguno piense que Dios tiene que mostrarle de una manera espectacular cómo le ama. Tal vez porque se levantó temprano a orar, y hay veces que nosotros pensamos así. Hoy Dios tiene que amarme más por lo que yo hice. ¿Y qué hizo? Bueno, oré mucho, 10 minutos.
Me esforcé leyendo la Biblia, un capítulo entero. Me porté bien con mi esposa, le llevé un ramo de rosas. Le prediqué el Evangelio a alguien en el Transmilenio. Dios tiene que amarme más hoy. Dios tiene que mostrarme su amor hoy de una manera espectacular. Bueno, si alguien está pensando de esa manera, déjame decirte algo, estás próximo a desilusionarte. Porque puede pasar lo contrario. Eso es lo que dice Romanos 5:3-5. Los que están pasando por pruebas y saben que las pruebas producen paciencia, carácter probado y esperanza, no están pasando por tribulaciones porque están portando mal, es porque se están portando bien. Y Dios permite pruebas sobre ellos. Dios permite pruebas sobre ellos. No, mis hermanos, no evalúe el amor o no exija amor de Dios por lo que usted hace. Dios ya lo ama. Dios ya no puede manifestar más el amor de Dios porque ya lo manifestó en Cristo. ¿Saben qué deberíamos hacer? Contemplar el amor de Dios en Cristo, que Cristo dio su vida por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, y que la dádiva de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, es la máxima expresión del amor de Dios. No hay otra máxima expresión. Mis hermanos, el amor de Dios no tiene punto de comparación. No importa cuánto haga el hombre por amor, ese amor es totalmente diferente al amor de Dios. Cuando uno contempla el amor de Dios en Cristo por nosotros, cuando contemplamos el amor de Dios en Cristo por nosotros, la dádiva de Cristo, la entrega de Cristo en la cruz de Calvario por nosotros, nos damos cuenta de que ese amor es único. Único en grandeza y único en beneficios. Puede ser que haya una persona que muera por algún justo, dice Romanos 5:7. Si hay algún justo, la Biblia dice que no lo hay, en todo el sentido de la palabra. Pero su muerte, la muerte de esa persona que muere por el justo, no puede darle vida eterna al justo. No puede. Lo mismo por alguien bueno. Su muerte no puede trascender como la muerte de Cristo. La muerte de Cristo trasciende nuestra eternidad. Tiene beneficios eternos. Yo pudiera morir por ustedes hoy, pero no puedo darles nada más de lo que ya Cristo dio por cada uno de ustedes. La eternidad. Nuestra muerte podría tal vez darle un beneficio temporal a alguien. Por ejemplo, alguien necesita mis 2 riñones, yo hoy se los doy y me muero. Sin riñones no puedo vivir. Pero un día te vas a morir. ¿Qué pasa con eso? Llegó tu hora, te moriste. Pero Cristo dio toda su vida para darte la vida eterna. Y la muerte para ti la muerte física solamente se convierte en la entrada a disfrutar de todos los beneficios del amor de Dios en Cristo. Mis hermanos, y más aún, que el amor de Dios y los beneficios de ese amor, a los objetos de ese amor, esos objetos son totalmente indignos de ese amor. Si nosotros somos salvos, si nosotros hemos sido justificados por la fe, es porque hemos sido amados por Dios. Es porque hemos sido amados por Dios. ¿Cuándo qué? Cuando aún éramos injustos y dignos de todo lo contrario a su amor. ¿Qué éramos dignos nosotros en nuestro estado de pecaminosidad? Éramos dignos de su ira y de su condenación. Sin embargo, Dios nos amó. Mis hermanos, por último punto, Dios no habla del amor de Dios para con nosotros, sino que Él lo demuestra. Él lo demuestra. En ningún versículo de la Biblia usted se va a encontrar que Dios va a decir yo los amo y va a comenzar a describir ese amor como nos ama. Él lo demuestra. Él lo demuestra. Nosotros no podemos definir el amor de Dios, puesto que Dios, en lugar de definir lo que hace, lo demuestra. Dice el versículo 8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por qué? Por nosotros. Fíjese, pudiera ser que algunos van a morir por el justo o que algunos se atrevieran a morir por el bueno, pero no había ningún mérito de parte nuestra que motivara a Cristo a morir por nosotros. Ninguno. Pablo dice que Dios manifestó su amor para con nosotros, los débiles e impíos. ¿En qué lo demostró? En que siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo, murió por nosotros. El adverbio de tiempo aún, en el versículo 8 como en el versículo 6, enfatiza la condición actual en la que, o la condición en la que nos encontrábamos cuando se produjo la muerte de Cristo. ¿Cómo era? Débiles e impíos. Y dice el versículo 8, pecadores. Débiles, impíos y pecadores. Éramos eso. Pero Cristo, cuando aún estábamos en esa condición, ¿qué hizo? Murió por nosotros. La muerte de Cristo tuvo lugar 2000 años atrás por nosotros. 2000 años atrás. Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Todos los pecados que íbamos a cometer y que aún estamos cometiendo y que vamos a cometer. Él conoce nuestras maldades. Él conoce que aún otorgándonos todos los beneficios de su amor en Cristo vamos a pecar aún. Sin embargo, nos demostró su amor. Él no dijo los amo, sino que demostró que su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la impresionante, maravillosa, increíble dimensión del amor de Dios. Dios no esperó a cambiarnos. Él no cambió nuestra condición, sino que estando en la condición de pecadores, de perdidos y dignos de su ira, de su condenación, dio a su Hijo porque para que tomara nuestro lugar en la cruz, muriendo nuestra muerte. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La preposición por significa en lugar de, a favor de o por amor a. ¿A quiénes? A personas que aún eran pecadoras y que actuaban como tales, totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Eso éramos, pecadores, cuando Cristo murió por nosotros. No que existíamos ya, estábamos en la mente de Dios, sabía qué íbamos a hacer. Mis hermanos, la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. Para que nosotros pudiéramos tener verdadera vida y ser hechos completamente justos en Cristo, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado en la cruz, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, los beneficios del amor de Dios. La justificación es el resultado del amor de Dios. Somos justificados por la fe, por lo que Dios hizo en Cristo, por nosotros y para nosotros, porque Él nos amó. Cuando aún nosotros no hacíamos ni podíamos hacer nada para que Él nos amara. Él nos amó y dio su Hijo por nosotros. Y no solo eso. Si Dios no obra en ti, o no obra en mí, para mostrarme lo que yo soy, y mostrarme a Cristo, tampoco hubiéramos podido beneficiarnos de ese amor. Es decir, Dios envió a su Hijo para que cumpliera todas las exigencias de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y Dios obró en nosotros por su Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado y mostrarnos a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida, por amor. Todo lo hizo Dios por amor. Todo lo hizo Dios por amor. Esto no lo podía hacer ningún hombre. Nadie perteneciente a la raza humana podía morir por nadie. Pudiera ser que algunos fueran a morir por el justo, que algunos se atrevieran a morir por el bueno, pero los efectos de esas muertes nunca podrían llevar a nadie a la presencia de Dios. Solo el Hijo de Dios podía hacerlo, y para ello tuvo que hacerse hombre para asumir la deuda del pecado del hombre y pagar el precio en la cruz del Calvario. Eso es amor. Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, y sus efectos son eternos, benditos y gloriosos.
Esa es la obra del amor de Dios. Y yo oro para que por su gracia nos permita comprender el misterio de este amor, para que lo veamos en toda su gloria y majestad. Esa es la obra de amor más grande, más maravillosa, y sin embargo la que menos comprendemos. Muchas personas creen que el amor de Dios se revela por las cosas físicas que vienen a su vida. Dios me ama porque tengo salud, porque me va bien, con las finanzas, porque soy una persona exitosa. Y piensan que Dios los ama por eso. Pero también algunos piensan que Dios los ama y por tanto Él no va a castigarlos por toda la vida de pecado que han vivido. ¿No han escuchado? Si Dios es amor, Él no va a mandar a nadie al infierno. No pueden comprender el amor de Dios. Pero es precisamente que Dios manifestó su amor cuando aún éramos débiles y pecadores, cuando aún vivíamos pecando. Cristo asumió la cruz por nosotros. Ese es el amor de Dios. Mis hermanos, Cristo vino a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él no vino a ocupar un lugar de gloria en esta tierra. Él no vino a ocupar un lugar de privilegios en esta tierra, sino que desde su nacimiento vino a ocupar un lugar de humillación hasta su muerte. Es increíble. El dueño del universo no tuvo dónde recostar su cabeza, aquí en esta tierra. ¿Por qué? Por amor. Aquellos objetos de su amor, ¿qué hicieron cuando Cristo vino? Lo rechazaron desde su nacimiento. Nazca, no hay lugar para usted, nada. No hay lugar para que nazca. Allá no comieron animal. Fue escupido por la creación. Yo no me imagino. Yo me pongo a pensar, solamente al dueño del universo, dependiendo de su madre. Al que hizo el hombre del barro y le dio vida, aferrándose con dificultad a las manos de su mamá. Cristo se humilló por amor. Y no solo eso, sino que viles criaturas, pecadoras e inmerecedores del castigo más justo de Dios, le escupieron en su cara, lo golpearon y lo clavaron en una cruz como si fuera un criminal. ¿Por qué Dios asumió eso? ¿Por qué Cristo asumió eso? Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos ama, mis hermanos. El Hijo de Dios voluntariamente, en una maravillosa manifestación de amor y su gracia, y de gracia, asumió su humanidad y la consecuente muerte en la cruz del Calvario en nuestro lugar, porque nos ama. Aún siendo nosotros pecadores, impíos y rebeldes, pecadores. Este amor es el que siempre debe estar presente en nosotros, mis hermanos, en los que hemos recibido los beneficios de ese amor. Es ese amor el que debe movernos a vivir ya no para nosotros mismos, sino para Dios, quien nos amó y nos ama con un amor inigualable, porque ni el acto del amor de Dios, ni los beneficios que este amor otorga, pueden compararse en manera alguna con la manifestación del amor de un hombre hacia otra persona. No. A muchos les encantan las telenovelas de amor. Y quisieran ser los protagonistas, ¿no? Quisieran estar ahí los protagonistas de ese amor, de esa telenovela. Yo les aconsejo, mis hermanos, que vayamos a la Biblia, porque allí está la historia verídica, real, más grande de amor por ti, y tú eres ese objeto amado. Aún siendo tú pecador, yo un pecador, Cristo dio su vida por mí y por ti. El Hijo de Dios, por determinación amorosa del Padre, dio su vida por nosotros,
somos el objeto amado de Dios, un día viviremos eternamente con nuestro amor. Eso es maravilloso. En lugar de mirar telenovelas de amor y querer ser el protagonista, mira la Biblia, tú eres parte del amor de Dios. Tú eres protagonista de la historia de amor que vemos en la Biblia. Si tú has creído en Cristo y te has beneficiado con todos los beneficios de su amor. Mis hermanos, Dios, desde la eternidad, vio lo que íbamos a hacer, todo, por su conocimiento infinito. Sin embargo, determinó salvarnos. Determinó llevarnos a su presencia por amor. Y él pudo ver en su conocimiento infinito que no podía haber otra manera de salvarnos sin pasar por alto su justicia, que tuvo que entregar a su Hijo para que ocupara nuestro lugar. No había otra manera de ocupar nuestro lugar que la cruz, porque el Hijo de Dios, porque fue allí el Hijo de Dios colgado en un madero, que tuvo que hacerse maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Nosotros éramos los malditos, y Dios hizo a su Hijo maldito para hacernos benditos, por amor. No podemos hablar del amor de Dios sin dejar de hablar de la cruz. No podemos hablar del amor de Dios sin dejar de referirnos a la cruz. No podemos. No podemos ir a un inconverso para hablarle del amor de Dios sin hablar de la cruz. Tal vez nos parezca patético hablar del amor de Dios en esos términos, hablando de la cruz y de la razón de la cruz, pero eso es lo que enseña la Biblia. En esto consiste el amor, 1 Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por Dios mismo como el sacrificio que satisfizo todas las demandas de nuestro pecado y recibiéramos el perdón y la vida eterna. Hermano, tú no puedes medir el amor de Dios, o evaluar el amor de Dios, cuestionar el amor de Dios, por los beneficios materiales que recibes a diario. Tú necesitas ver el amor de Dios en su máxima expresión en Cristo. El Señor dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. La palabra mayor significa grande. Nadie tiene un amor más grande que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién está hablando ahí? Dios mío, que nos amó tanto, que puso su vida nos llamó amigos cuando éramos enemigos. Eso es amor. Mis hermanos, cuando Cristo murió, cuando Él dio su vida por nosotros, nosotros no éramos sus amigos, éramos sus enemigos. No éramos amables. Y sin embargo, Él tomó la determinación de morir por nosotros. Y se ha encargado de que por la fe creyéramos en Él. Y derramó el amor de Dios en nosotros por el Espíritu Santo que nos dio, nos otorgó, para que le amáramos. Es increíble. Él nos amó, nos hizo el mayor bien por amor y nos hizo amables para con Él. Y eso solamente lo hace Dios. Bendito Dios y bendito amor de Dios. ¿Cómo está manifestando el amor de Dios en ti para con Él? ¿Te quejas a diario por lo que te pasa? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? Porque vives en condiciones menores que las de un incrédulo. A veces hay cristianos que se ponen a ver, oiga, yo siendo creyente y leyendo la Biblia y orando y yendo a la iglesia y mire cómo vivo y mire esto. ¿Será que Dios lo ama más a él que a mí? Hay muchos que llegan a ese pensamiento. Pablo dice, mis hermanos, que el amor de Cristo le constreñía, le apremiaba,
producía en él las ganas de hacer prontamente todas las cosas para Cristo. Y cuando tal vez se sentía compelido a pensar otra cosa, él llegaba a meditar en ese amor de Dios y pensaba que si uno murió por todos y luego todos murieron y por todos murió, el propósito de la muerte de Cristo es que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Quieres animarte a hacer la voluntad de Dios por amor? Pídele a Dios que te permita ver el brillo de su amor. Pídele a Dios en oración. Y déjame decirte con la autoridad de la Biblia que Él te va a mostrar lo que tú eras, lo que tú merecías y lo que Él hizo para salvarte de esa condición y darte la eternidad con Él a través de Cristo. Te va a mostrar eso. Mire, en la carta que el Señor le hace a Éfeso a través del apóstol Juan en Apocalipsis, Él le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Dice Apocalipsis, ya estoy terminando. Estoy en la aplicación, mis hermanos. Dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo algo contra ti. ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Y le da un consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Para que tú vuelvas a avivar el fuego del amor de Dios en ti, necesitas volver a recordar de dónde te sacó Dios. A veces a nosotros nos olvida. Cuando comenzamos a pensar que somos buenos, comenzamos a alejarnos del amor de Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído. Apocalipsis 2, 5. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Arrepiéntete. Mis hermanos, Dios te va a mostrar eso. Y amigo que estás sin Cristo, Dios muestra su amor para contigo, en que siendo aún tú un pecador, un aborrecedor de Dios, digno de su juicio eterno en el infierno, Dios dio a su Hijo para que asumiera la cruz y pagara el precio de tu pecado. Créeme, amigo, en lo que dice la palabra. Tú no puedes hacer nada que inspire el amor de Dios, porque eres débil, eres un impío, estás muerto en delitos y pecados y eres aún un pecador. No puedes hacer nada. Necesitas reconocer que eres un pecador, necesitas reconocer que mereces el justo juicio de Dios por tu pecado, la paga del pecado, la muerte. Necesitas reconocer conscientemente que eso es lo que tú mereces. Hay personas incrédulas que dicen, yo me merezco mucho. ¿Por qué? Porque yo no soy mala gente, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, pero la Biblia dice totalmente lo contrario. Y tercero, necesitas reconocer que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo para que asumiera tu lugar en la cruz de Calvario. Romanos 23, la segunda parte, malvada de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, en nuestro. Reconoce tus pecados y entrega tu vida a Cristo. Hermano, no evaluemos el amor de Dios por las cosas que recibimos a diario de Él. No cuestionemos el amor de Dios en esas cosas. Miremos a Cristo, porque Cristo es la manifestación más grande del amor de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Dios muestra su amor para conmigo. Dios ha mostrado su amor para conmigo, lo sigue mostrando, no por las cosas que yo recibo a diario. De hecho, eso es la providencia de mi Dios. Y muchas veces tenemos que reconocer que no estamos contentos con esa providencia. Que no estamos contentos que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. No estamos contentos, sino que queremos enriquecernos y caemos en tentación y lazo. Señor, no es por las cosas que tú nos das que podemos medir tu amor,
Es por lo que ya Cristo hizo por nosotros, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Esa es la manifestación del amor de Dios. Yo te ruego, Padre, cuando estemos desanimados, cuando queramos hacer nuestras cosas separados de ti, o cambiar el propósito de nuestra vida, que es vivir para ti, que nos permitas, que nos inquietes a ir a tu palabra, y que allí podamos ver el brillo de tu amor, la gloria de tu amor. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué merecíamos? ¿Qué Dios hizo por amor para salvarnos y darnos la vida eterna? Ese Dios que nos amó, nos ama tanto que quiere tenernos con Él por toda la eternidad. Es maravilloso. Y lo que Él hizo para ello fue dar a su Hijo lo más preciado, porque nos ama. Oh Señor. Pero también aquellos que están sin Cristo, yo pido, Señor, no es mi capacidad, realmente no tengo ninguna capacidad de convencimiento, que tu palabra, viva y eficaz, sea aplicada por el Espíritu Santo en ellos y puedan mirar a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús.